Muy buenos días, estudiantes de grado 11 del Liceo Lunita de Chía. Para el día de hoy vamos a ver el ensayo científico. Vamos a comenzar con el texto científico. Un texto es un conjunto coherente de enunciados con intención comunicativa expresado a través de signos. El adjetivo científico, por su parte, nombra a aquella perteneciente o relativo a la ciencia, que es el conjunto de métodos y técnicas que permiten organizar la información. Entonces estos textos científicos nos hablan temas o textos de las ciencias. Es muy importante tener en cuenta que estos textos se utilizan mucho los tecnicismos. Son los términos que se utilizan en las disciplinas científicas y técnicas. Es decir, son conceptos o palabras que muchos de nosotros no conocemos, pero son específicamente de estos tipos de textos. El texto científico, por lo tanto, se basa en la utilización del lenguaje científico. Se trata de un tipo de texto que apela a un lenguaje claro, con una sintaxis no demasiado compleja y oraciones ordenadas. El objetivo es que la información no sea mal interpretada. Estos textos, por lo tanto, deben ser precisos, que no deben ser inventadas, sino son textos precisos. Y se utiliza un lenguaje científico. En este caso, se usa mucho los tecnicismos. Quien escribe un texto científico evita los términos ambiguos, ya que pretende que el significado de sus palabras sea unívoca, con un único significante y significado. Por eso intenta minimizar cualquier rasgo de subjetividad, destacando los datos concretos por sobre las opiniones. En este caso, la definición de ambiguo es que tiene varios significados o puede interpretarse con varios significados. Entonces, en el texto científico se requiere que este texto sean unívocos, o sea, que no tenga varias interpretaciones, sino una sola definición. La intención es que el texto científico sea comprendido por cualquier integrante del grupo al que se dirige. Aspira a la universalidad mediante su terminología específica, que permite traducciones precisas a otras lenguas sin lugar para las interpretaciones erróneas. Entonces, esto significa que esos textos deben ser comprendidos por cualquier persona que las están leyendo. Deben tener unas traducciones precisas y exactas para que todo el mundo lo entendamos. Los textos científicos, por otra parte, presentan enunciados que pueden ser sometidos a la verificabilidad, es decir, que puedan ser comprobados. Esta necesidad de sensibilizar de alguna manera el contenido de un texto científico surge ante el rechazo que culturalmente se inculca hacia el conocimiento exacto y, por qué no, hacia la lectura en general. De esta manera, muchos de nosotros o muchas de personas rechazan muchos de estos textos científicos porque son textos difíciles de entender. De la misma manera, es la necesidad de realizar textos que sean entendibles para todo el mundo. En este sentido, es innegable que los textos puramente técnicos no se reparan en el color de sus líneas, no buscan una manera amable o considerada de expresar el conocimiento, sino que se apoyan en un modelo de organización efectivo, asumiendo que sus lectores se acercaron a ellos con sed de aprender, de resolver dudas. En este caso, es decir, que la idea de estos textos científicos, tales como los técnicos, no es que aprenda el lector, sino que se motive o se interese por el tema que está escrito. Se apoyan en muchos modelos para poder sensibilizar o poder
que el que está leyendo capte lo que está escrito o lo que se está enseñando. A diferencia de la ciencia ficción, los textos científicos deben estar preparados para ser consultados rápidamente y sin un orden en particular. Como ya habíamos dicho aquí en la verificabilidad. Entonces, cuando uno lee un texto científico, esos textos científicos deben siempre estar. Esos textos científicos se pueden verificar en otros conceptos si es cierto lo que está escrito. Es importante señalar que un mismo tema puede ser enfocado desde diferentes perspectivas, incluso cuando se trata de conceptos matemáticos muy específicos. Tenemos por ejemplo la geometría, la rama que estudia las propiedades de la figura en el espacio. Tanto un matemático como un programador o un arquitecto pueden necesitar anteriorizarse en ciertos conceptos de la geometría, pero cada uno parte de una serie diferente de necesidades y conocimientos previos, por lo cual el mismo texto no será adecuado para los tres. Entonces ya habíamos dicho que aquí cada texto debe ser unívoco, es decir, un tema puede tener varios significados, pero cada uno de ellos debe buscar las necesidades y conocimientos que les sirva a esas asignaturas o a esas ciencias. Dependiendo del tema que traten, los libros de contenido científico pueden incluir ejercicios al final de cada capítulo, que incentiven a los lectores a poner en práctica lo que hayan aprendido hasta el momento. Esto resulta especialmente útil en matemáticas y física y representan el proceso natural de cualquier persona interesada en estas materias. El lector del texto científico quiere descubrir y hacer teorizar y realizar. Entonces, estos textos científicos siempre habrá ejercicios para hacer práctica lo que se está explicando. Ya teniendo en cuenta que es un texto científico, vamos a mirar qué es un ensayo científico. Un ensayo científico es un escrito relativamente breve dedicado a un tema concreto que implica su profundización, discernimiento y síntesis, donde el autor expresa su idea o punto de vista a partir de una información objetiva recogida y presentada previamente. Estructura de un ensayo científico. Entonces tenemos la introducción. Se presenta el asunto, que se estudia los objetivos, el marco y los principios teóricos. En este caso se está presentando el tema del que se va a trabajar o lo que se va a escribir. Desarrollo. Se hace la exposición de los fenómenos estudiados y se formula una hipótesis que acompaña de pruebas. En este caso ya viene la exposición, que presenta más detalladamente el tema de la introducción. Aquí entonces se hace después de la exposición, se realiza una hipótesis, que es los puntos de vista sobre la investigación que se realizó para realizar este texto. Y por último, la conclusión. Se da cuenta de la validez de la hipótesis y de las consecuencias de esta. Entonces, ya realizado este desarrollo, se hace una conclusión teniendo en cuenta lo importante, o haciendo validez teniendo en cuenta lo importante de toda su investigación. Vamos a ver un ejemplo de un ensayo científico. Cáncer de mama y su necesidad de grasas para seguir expandiéndose. Entonces aquí nos está hablando sobre el cáncer de mama, pero entonces ya le coloca un título sobre ese ensayo, otro título que va referente al tema que se va a hablar. Por el doctor Cándido Pérez López. El cáncer de seno o cáncer de mama
Es una de las enfermedades que más muertes causan actualmente en el mundo, debido principalmente a la escasa prevención reinante en ciertas zonas geográficas y sectores socioeconómicos, así como por el desconocimiento completo de los mecanismos de acción de la enfermedad, lo que dificulta su combate. Aquí se dio la introducción del tema que se va a hablar. Recientes estudios nos dan una línea de investigación prometedora para dilucidar el mecanismo de reproducción de las células cancerígenas en el cáncer de seno. Se trata de investigaciones realizadas por el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona, en colaboración con la Universidad de Rovira y varios hospitales, quienes descubrieron que las células mamarias anormales, las células cancerosas, necesitan de un suministro de grasas exteriores, es decir, necesitan recoger grasas del exterior para trasladarlas dentro de sí mismas para poder continuar su proliferación, lo que da a médicos y científicos una nueva línea de investigación para descubrir métodos para combatir esa enfermedad tan mortal. Aquí el escritor nos da una exposición y nos da una hipótesis sobre estas células o sobre este cáncer de seno. Y viene la conclusión. Si bien investigaciones anteriores habían revelado que las células cancerosas para poder desarrollarse y multiplicarse necesitan de la captura de glucosa, es un importante descubrimiento el que estas células también capten lípidos para poder llevar a cabo el proceso degenerativo de reproducción celular desmedida, cáncer. Ok chicos, entonces hemos terminado. Ya vimos un ejemplo de un ensayo científico que tiene una introducción, un desarrollo. Dentro del desarrollo hay una exposición que nos habla sobre la investigación que hizo el escritor y una hipótesis dando efectiva a esa investigación. Y por último la conclusión. Ahora entonces vamos a ir a la guía número 1, ensayo científico. Con la guía número 1 de español. ¿Por qué es importante tener una estrategia de lectura que permita identificar los elementos compositivos de determinado texto para caracterizarlo? Strands, producción textual, eje temático, ensayo científico. Objetivo, interpretar correctamente los discursos científicos que proponen y sustentan distintas hipótesis. Bueno, aquí nos están hablando de matemáticas, que es un texto científico. La noción de límite en el desarrollo de las matemáticas ha resultado de importancia capital, pues a partir de esta son definidas herramientas que se emplean en otras disciplinas como la física y la química. Bueno, ensayo científico. Lea el siguiente texto y responde a la pregunta 1 y 2, selección múltiple con única respuesta. Cáncer de mama y su necesidad de grasas para seguir expandiéndose. Por el Dr. Cándido Pérez López. El cáncer de seno o cáncer de mama es una de las enfermedades que más muertes causan actualmente en el mundo, debido principalmente a la escasa prevención reinante en ciertas zonas geográficas y sectores socioeconómicos, así por el desconocimiento completo de los mecanismos de acción de la enfermedad, lo que dificulta su combate. Recientes estudios nos dan una línea de investigación prometedora para dilucidar el mecanismo de reproducción de las células cancerígenas en el cáncer de seno. Se trata de la investigación realizada por el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona, en colaboración con la Universidad de Rovira y varios hospitales, quienes descubrieron que las células mamarias anormales, las células cancerosas, necesitan de un suministro de grasas exteriores, es decir, necesitan recoger grasas del exterior para trasladarlas dentro de sí misma, para poder continuar su proliferación, lo que da a médicos y científicos una nueva línea de investigación para el descubrimiento métodos para combatir esta enfermedad tan mortal. Si bien investigaciones anteriores habían revelado que las células cancerosas para poder desarrollarse y multiplicarse necesitan de la captura de la glucosa. Es un importante descubrimiento el que estas células también capten lípidos para poder llevar a cabo el proceso degenerativo de reproducción celular desmedida, cáncer. La expresión ensayo explora a fondo la realidad, acercarse a la verdad de las cosas
es equiparable con la siguiente frase: uno de los principales valores con el que cuenta el ensayo en el campo de la ciencia es el uso de la expresión personal. Puede ser. B. El ensayo científico abarca de forma personal el entorno de un problema de investigación. Entonces, esta es la respuesta, ya que el ensayo abarca de forma personal sobre un tema que se investigó. Entonces, la respuesta es la B. De acuerdo al texto, el ensayo científico puede ser una investigación que se realiza al término de una carrera universitaria, no solo para una carrera universitaria. Un documento previo a la elaboración de una tesis. No, eso va dentro de una tesis. Un discurso argumentativo posible en diferentes áreas del conocimiento. Entonces aquí vemos que un ensayo es una argumentación, entonces la respuesta es la C. Escriba la conclusión del texto anterior. Vemos que siempre en el último párrafo viene la conclusión. Entonces aquí tenemos la conclusión. Si bien investigaciones anteriores habían revelado que las células cancerosas, para poder desarrollarse y multiplicarse, necesitan de la captura de glucosa, es un importante descubrimiento el que estas células también capten lípidos para poder llevar a cabo el proceso degenerativo de reproducción celular desmedida cáncer. Escriba 3 oraciones que encuentre en el desarrollo. Recuerden que un ensayo viene una introducción, un desarrollo o argumento y la conclusión, que podemos sacarlas de este párrafo. Texto científico. Completa los enunciados. Un texto científico, por lo tanto, se basa en la utilización del lenguaje científico. Se trata de un tipo de texto que apela a un lenguaje claro, con una sintaxis no demasiado compleja y unas oraciones ordenadas. 2. Quien escribe un texto científico evita los términos ambiguos, ya que pretende que el significado de sus palabras sean unívocas, con un único significante y significado. 3. Aspira a la universalidad mediante terminología específica, que permite traducciones precisas y exactas a otras lenguas sin lugar para las interpretaciones erróneas. 4. Presentan enunciados que pueden ser sometidos a la verificabilidad, es decir, que pueden ser comprobados. 5. Esta necesidad de sensibilizar de alguna manera el contenido de un texto científico surge ante el rechazo que culturalmente se inculca hacia un conocimiento exacto y, ¿por qué no?, hacia la lectura en general. 6. Los textos puramente técnicos no reparan en color de sus líneas, no buscan una manera amable o considerada de expresar el conocimiento, sino que se apoyan en un modelo de organización efectivo, asumiendo que sus lectores se acercaran a ellos con sed de aprender, de resolver dudas. 7. A diferencia de la ficción, los textos científicos deben estar preparados para ser consultados rápidamente y sin un orden en particular. 8. Es importante señalar que en un mismo tema pueden ser enfocados desde diferentes perspectivas, incluso cuando se trata de conceptos matemáticos muy específicos. 9. Dependiendo del tema que traten los libros de contenido científico, pueden incluir ejercicios al final de cada capítulo que incentiven a los lectores a poner en práctica lo que hayan aprendido hasta el momento. Entonces vamos a colorear cada estrella y con el color de la estrella vamos a colocar la palabra que falta en estos enunciados. Busca la definición de cada una de las palabras y realiza una oración con cada una de ellas. Entonces vamos que es unívoco y una oración sobre unívoco. Los tecnicismos son los términos por antonomasia que se utilizan en las disciplinas científicas y técnicas. Ya habíamos hablado que es un tecnicismo. Estructura de un ensayo. Entonces aquí ya tenemos completo el mapa conceptual. Partes del ensayo científico, que comienza por la introducción,
el desarrollo, la exposición, hipótesis y la conclusión. Problema de aplicación. A partir del siguiente ejemplo, realiza un ensayo científico. Tema: abuso de las bebidas energizantes. No olvide colocar el nombre y apellidos, grado y nombre del colegio y las bibliografías de consulta. Entonces aquí, si investigan, colocar los links donde consultó ese ensayo que va a realizar. Entonces aquí nos da el ensayo sobre el calentamiento global. Vamos a leer y vamos a hacer uno a partir de este. Recuerden la estructura de un ensayo, que debe ser la introducción, comentar el tema de que se va a hablar, el desarrollo, entonces ya viene lo que se han investigado sobre ese tema, y la hipótesis sobre la investigación que realizó, si han hecho trabajo sobre ese, si ha funcionado, si se han logrado los objetivos, etcétera. Y por último, la conclusión, lo más importante de ese desarrollo. Ok, muchachos, hemos terminado entonces con la guía número 1, ensayo científico. Vamos a entregar ese cuaderno e investigar más sobre ese tema y entregarlo puntualmente. Puede hacer mapas mentales, cuadros sinópticos, cuadros comparativos, con ejemplos y dibujos. Que tengan un feliz día y hasta la próxima. Muchas gracias, muchachos.